Padre obliga a su hija a casarse con un millonario mudo y misterioso, pero lo que era una obligación se transformó en un amor verdadero. Patricia nunca pensó que su vida tomaría un giro tan drástico y lleno de incertidumbre. Su juventud había transcurrido bajo el control férreo de su padre, don Alberto, un hombre cuya presencia llenaba cualquier habitación con una mezcla de autoridad y temor. Él siempre había tomado las decisiones importantes de la familia y no dudó en imponer una de las más determinantes, su matrimonio con Francisco. Es por el bien de todos, Patricia, sentenció su padre con voz firme mientras tamborileaba los dedos en el escritorio de su oficina. La fría luz del lugar hacía aún más imponente su figura. Pero, papá, ¿ni siquiera lo conozco? ¿Cómo puedes pedirme algo así?, respondió ella, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Don Alberto no cedió. Para él, las emociones de su hija eran un obstáculo menor ante el desastre financiero que acechaba a la familia. Francisco, el hombre elegido para desposarla, no era un desconocido en los círculos sociales de la región. Era un millonario enigmático, conocido no solo por su fortuna, sino también por su silencio permanente, una condición que muchos interpretaban como una discapacidad, aunque él nunca había dado explicaciones. El día del matrimonio llegó con una rapidez que Patricia apenas podía comprender. La ceremonia, aunque majestuosa y colmada de lujo, carecía de calidez. Patricia, vestida de blanco, caminó hacia el altar con la cabeza baja, sintiendo cada paso como una despedida de la vida que siempre había soñado. Francisco la esperaba al final del pasillo, impecable en su traje negro. Su rostro serio no dejaba entrever ni un ápice de emoción, pero sus ojos oscuros, intensos, parecían contener un mundo de secretos. Cuando llegó a su lado, él extendió la mano, y aunque el gesto fue cortés, el vacío entre ambos era abrumador. ¿Cómo voy a compartir mi vida con alguien con quien no puedo hablar?, pensó Patricia mientras repetía automáticamente los votos que se le exigían. Esa noche, tras el banquete, ambos partieron hacia la mansión de Francisco, un lugar que parecía sacado de un sueño. La construcción era imponente, rodeada de jardines impecables y muros altos que parecían más una fortaleza que un hogar. Durante el trayecto en el automóvil, el silencio entre ellos era tan denso que Patricia sentía que podía cortarlo con un cuchillo. ¿Estás bien?, preguntó, más por cortesía que por interés, esperando que Francisco respondiera con algún gesto. Él solo asintió, manteniendo la mirada fija en la ventana. Patricia desvió la suya hacia el paisaje que se desdibujaba bajo la luz de la luna, preguntándose qué le deparaba su nueva vida. Al llegar, la enorme puerta de madera se abrió lentamente, revelando un interior decorado con lujo, pero con una frialdad que reflejaba la personalidad de su nuevo esposo. La ama de llaves los recibió con una leve inclinación de cabeza. Señor, señora, bienvenidos. Les mostraré sus habitaciones. Patricia no pudo evitar notar cómo la mujer evitaba mirarlos directamente a los ojos, como si algo en el aire la intimidara. Una vez que estuvieron solos, Francisco se dirigió hacia un escritorio en la sala principal y comenzó a escribir algo en un cuaderno. Luego, le entregó la nota a Patricia. Este será tu espacio. Si necesitas algo, házmelo saber por escrito. Las palabras, aunque claras, cayeron como una losa sobre Patricia. No solo tendría que vivir con un hombre al que apenas conocía, sino que, además, sus interacciones se reducirían a simples notas. Sin decir una palabra, Francisco subió las escaleras hacia el segundo piso, dejándola sola. Patricia recorrió el lugar intentando familiarizarse con su entorno, pero cada rincón parecía más desolador que el anterior. Los días que siguieron estuvieron marcados por una rutina monótona. Francisco salía temprano a atender sus negocios y regresaba tarde, limitándose a sentir o escribir breves mensajes en su cuaderno cuando ella intentaba hablarle. Una tarde, mientras exploraba los jardines, Patricia se encontró frente a un banco de mármol rodeado de rosales. Se sentó, buscando un momento de paz, pero su mente no dejaba de recordar las palabras de su padre. Es por el bien de todos, resonaba como un eco implacable. En ese instante, Francisco apareció detrás de ella, sosteniendo el cuaderno en una mano. ¿Te gusta este lugar?, escribió antes de mostrarle la página. Patricia lo miró con sorpresa. Era la primera vez que él tomaba la iniciativa de comunicarse. Es hermoso, respondió con sinceridad, aunque su tono denotaba una mezcla de frustración y resignación. Francisco asintió y, por un instante, sus ojos se cruzaron. Patricia notó algo que no había visto antes, una especie de vulnerabilidad que parecía esconderse detrás de su semblante imperturbable. Sin embargo,
Antes de que pudiera decir algo más, él se levantó y regresó a la mansión sin decir palabra. Esa noche, mientras observaba la luna desde la ventana de su habitación, Patricia se preguntaba si aquel matrimonio sería siempre así, un mar de silencios y distancias. Pero, en el fondo, una pequeña chispa de curiosidad comenzaba a prender en su interior, una necesidad de entender quién era realmente el hombre que compartía su vida. ¿Qué secretos guardaba su silencio? El encuentro en el jardín dejó en Patricia una mezcla de confusión y expectativa. Aquella mirada fugaz de Francisco, cargada de una vulnerabilidad inesperada, no abandonaba su mente. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, su curiosidad creció como una llama que ninguna duda podía extinguir. Si bien el silencio de su esposo era imponente, Patricia comenzaba a preguntarse si ocultaba algo más profundo. A la mañana siguiente, despertó con un propósito: explorar la mansión y entender mejor el mundo de Francisco. A pesar de su tamaño, la casa se sentía fría, casi como si nadie viviera realmente allí. Los techos altos, las paredes adornadas con obras de arte y los muebles lujosos no lograban disimular la ausencia de vida. Cada paso que daba resonaba como un eco que amplificaba el vacío. En el comedor, Patricia encontró a Francisco sentado, leyendo un periódico. Su postura era perfecta, su mirada fija en las páginas como si el resto del mundo no existiera. Al notar su presencia, levantó la vista brevemente y asintió, una señal de reconocimiento. Patricia decidió iniciar una conversación, aunque fuera unilateral. «Buenos días», dijo, tratando de sonar casual. Francisco dejó el periódico y tomó su inseparable cuaderno. Después de unos segundos, deslizó una nota hacia ella. «Buenos días, ¿dormiste bien?». El gesto, aunque mínimo, le pareció un intento de acercamiento. «Dormí lo mejor que pude, considerando todo», respondió ella, tratando de sonar más neutral que fría. Francisco simplemente asintió, dobló la nota y la guardó en el bolsillo de su camisa antes de volver a su lectura. Patricia, frustrada pero decidida, dejó el comedor para continuar su exploración. No podía quedarse cruzada de brazos esperando respuestas. En su recorrido, descubrió una biblioteca impresionante. Las estanterías de madera oscura alcanzaban el techo y estaban repletas de libros de todos los temas imaginables. Se detuvo frente a una sección de novelas clásicas y tomó uno al azar, pasando las páginas con nostalgia. Recordó cuánto disfrutaba leer cuando era niña y cómo los libros eran su refugio en momentos de soledad. De repente, sintió una presencia detrás de ella. Al girarse, vio a Francisco en la entrada, observándola con su característica seriedad. Él no dijo nada, pero su mirada parecía estudiar cada movimiento de Patricia. Después de unos segundos, simplemente asintió y se retiró, dejándola con más preguntas que respuestas. Decidida a no dejarse intimidar, Patricia continuó explorando. En el pasillo principal, encontró una puerta ligeramente entreabierta que conducía a un estudio. Entró con cautela y descubrió una habitación que contrastaba con el resto de la mansión. Aunque el espacio mantenía la elegancia del lugar, era más cálido, con fotografías enmarcadas y objetos personales en las estanterías. Tomó una de las fotos y la examinó con detenimiento. En ella, un niño que claramente era Francisco aparecía junto a un hombre de expresión severa y una mujer con una sonrisa tímida. El contraste entre ellos era notable. Antes de que pudiera analizar más la imagen, Francisco apareció nuevamente en la puerta. Su rostro se tensó al verla sosteniendo la foto. «Lo siento, no quise invadir tu privacidad», se disculpó Patricia, colocando la fotografía en su lugar. Francisco negó con la cabeza y, tras unos segundos, escribió una nota. «Está bien. Ese era mi padre». Patricia quiso preguntar más, pero la expresión de Francisco le indicó que no estaba listo para hablar del tema. En cambio, decidió abordar otra cuestión. «¿Por qué esta habitación es tan diferente al resto de la casa?», preguntó, esperando obtener alguna respuesta que revelara algo más sobre él. Francisco la miró por un momento antes de escribir otra nota. «Aquí puedo ser yo mismo. Es mi refugio». Las palabras, aunque simples, llevaban un peso que Patricia no pudo ignorar. Aquella habitación era un reflejo de la verdadera esencia de Francisco, oculta tras las paredes frías y formales de la mansión. Por primera vez, sintió que estaba vislumbrando una pequeña parte del hombre detrás del silencio. Durante los días siguientes, Patricia comenzó a notar pequeños detalles que antes había pasado por alto, como Francisco pasaba largos ratos en el jardín cuidando las plantas,
como ordenaba meticulosamente los libros en la biblioteca o como siempre se aseguraba de que ella tuviera lo que necesitaba, aunque nunca lo expresara directamente. Cada gesto parecía contener una historia que él no estaba listo para compartir. Una tarde, mientras caminaba por los pasillos, encontró un piano en una sala apartada. Las teclas polvorientas y las partituras desordenadas sugerían que llevaba mucho tiempo sin ser usado. Patricia, quien había tomado clases de piano en su adolescencia, se sentó y comenzó a tocar una melodía suave. No era perfecta, pero las notas resonaron con una calidez que contrastaba con la atmósfera de la casa. De repente, sintió nuevamente la presencia de Francisco. Estaba de pie en la entrada, observándola en silencio. Cuando terminó de tocar, él se acercó lentamente y escribió en su cuaderno: «Tocas muy bien. Deberías hacerlo más seguido». Patricia lo miró sorprendida. «Quizás podría enseñarte, si quieres», ofreció con una sonrisa, tratando de romper un poco la barrera que los separaba. Francisco no respondió de inmediato. Cerró el cuaderno y, con una mirada que parecía contener una mezcla de curiosidad y cautela, asintió ligeramente antes de salir de la habitación. Aquel pequeño intercambio dejó a Patricia con una sensación de esperanza. Tal vez, poco a poco, el vacío de la mansión podría llenarse con algo más. Pero para eso, necesitaba entender lo que realmente se escondía detrás de aquel silencio. La idea de enseñar a Francisco a tocar el piano rondaba la mente de Patricia durante los días que siguieron. A pesar de las barreras que los separaban, aquel pequeño gesto, el asentimiento silencioso de su esposo, había sembrado una semilla de posibilidad. Sin embargo, el silencio de Francisco seguía siendo un muro imponente, y la mansión, con su frialdad habitual, parecía conspirar para mantenerlos distantes. Una tarde, mientras Francisco estaba en su estudio revisando documentos, Patricia decidió intentar algo diferente. Llevó una pequeña mesa al jardín trasero, donde los rayos dorados del sol iluminaban las rosas que se movían suavemente con la brisa. Preparó una merienda sencilla, con galletas y té, y dejó todo listo antes de ir a buscar a su esposo. Al llegar al estudio, se detuvo en la puerta. Francisco estaba inclinado sobre su escritorio, completamente concentrado. El sonido de su lápiz escribiendo en el cuaderno era el único eco en la habitación. Patricia respiró hondo y llamó suavemente: «Francisco, ¿puedes venir al jardín? Hay algo que quiero mostrarte». Él levantó la cabeza, sorprendido, y dejó el lápiz a un lado. La miró por un momento, como si estuviera evaluando la invitación, y luego asintió. Se puso de pie, tomó su cuaderno y la siguió en silencio. Cuando llegaron al jardín, Francisco se detuvo un instante para observar la escena. La mesa, sencilla pero cuidadosamente dispuesta, parecía fuera de lugar en el entorno formal de la mansión. Patricia señaló una de las sillas. «Pensé que podríamos compartir un momento juntos aquí. No siempre tienes que estar trabajando», dijo con una sonrisa que buscaba romper la distancia entre ellos. Francisco se sentó, con la espalda recta y las manos descansando sobre su regazo. Patricia sirvió el té mientras intentaba iniciar una conversación. «Este jardín es hermoso. Supongo que lo diseñaste tú, ¿verdad?». Él tomó su cuaderno y escribió: «Sí. Quería un lugar que transmitiera calma. Aquí pienso mejor». Patricia leyó la nota y lo observó detenidamente. Había algo en su respuesta que la intrigaba, como si ese espacio fuera más que un simple jardín para él. «Es un lugar especial. ¿Puedo preguntarte en qué piensas cuando estás aquí?». Francisco tardó unos segundos en responder. Sus movimientos eran precisos, como si eligiera cuidadosamente cada palabra que escribía. «En todo y en nada. Es mi refugio, como el estudio. Pero este lugar es para soñar, no para recordar». La profundidad de sus palabras dejó a Patricia sin aliento por un instante. Había una tristeza implícita en su respuesta, pero también una apertura que ella no esperaba. Decidió aprovechar el momento para continuar. «Si sueñas aquí, ¿cuáles son tus sueños?», preguntó, inclinándose ligeramente hacia él. Francisco levantó la vista del cuaderno y la miró directamente. Sus ojos oscuros parecían contener un sinfín de emociones, pero no respondió de inmediato. En cambio, escribió una frase breve: «Saber qué significa compartir un sueño». La honestidad de esas palabras resonó profundamente en Patricia. Por primera vez, sintió que Francisco le estaba mostrando una pequeña parte de sí mismo, algo más allá de su silencio habitual. Quiso decir algo,
pero en ese momento, Francisco tomó una galleta y la sostuvo frente a ella, como si intentara devolverle la atención con un gesto simple. Patricia sonrió y tomó la galleta. «Creo que puedo enseñarte a compartir sueños, si estás dispuesto», dijo, con un tono que intentaba ser ligero pero sincero. Francisco ladeó la cabeza, intrigado, y escribió: «¿Cómo se enseña eso?» «Tal vez empezando con pequeños pasos. Como este momento aquí, o el piano», respondió Patricia, observándolo atentamente para captar cualquier reacción. Francisco asintió lentamente, y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro, tan leve que Patricia casi la pasó por alto. Parecía que algo en él estaba cambiando, aunque fuera de manera sutil. Cuando la luz del sol comenzó a desvanecerse, Francisco se puso de pie y escribió una última nota antes de regresar al estudio. «Gracias por el té. Lo necesitaba». Mientras lo veía alejarse, Patricia sintió una mezcla de emociones. Había logrado un avance, pero también sabía que el camino hacia una conexión más profunda sería largo y lleno de desafíos. Aún así, aquel pequeño gesto de gratitud le dio esperanza. Tal vez, poco a poco, el muro que los separaba comenzaría a derrumbarse. Sin embargo, había algo que seguía inquietándola. Las palabras de Francisco sobre «soñar sin recordar» insinuaban una historia que él no estaba listo para compartir. Patricia sabía que, para comprenderlo realmente, necesitaría desentrañar los secretos que él guardaba con tanto celo. La inquietud que despertaron las palabras de Francisco resonaba en la mente de Patricia mientras los días transcurrían. Soñar sin recordar. Aquella frase no solo era enigmática, sino que parecía estar impregnada de un dolor que él no se atrevía a nombrar. Patricia decidió que, si quería construir algo real con Francisco, debía comprender los secretos que él ocultaba tras su silencio. Una noche, después de cenar en el habitual mutismo que caracterizaba sus encuentros, Patricia reunió el valor para abordar el tema. Francisco estaba sentado en su sillón favorito del estudio, escribiendo en su cuaderno como de costumbre. Patricia entró sin anunciarse, algo poco habitual en ella, y se sentó frente a él. «Francisco, ¿puedo preguntarte algo?» Su tono era suave, pero firme. Él alzó la vista, con el lápiz todavía en la mano, y asintió levemente. «¿Por qué evitas hablar de tu pasado?», preguntó, observando atentamente su reacción. Francisco dejó el lápiz sobre el cuaderno y permaneció inmóvil por unos segundos. Sus ojos se desviaron hacia la ventana, como si buscara algo en la oscuridad del exterior. Finalmente, tomó el cuaderno y escribió: «Algunas cosas es mejor dejarlas atrás». Patricia leyó las palabras con detenimiento, pero no estaba dispuesta a retroceder. A veces enfrentarlas ayuda a seguir adelante. Yo también tengo cosas que prefiero no recordar, pero no podemos ignorarlas para siempre. Francisco la miró, y por un instante, sus ojos revelaron una mezcla de resistencia y vulnerabilidad. Sin embargo, tomó el cuaderno nuevamente y, tras unos minutos de escribir lentamente, le entregó la página. «Mi silencio no es solo elección. Es mi refugio. Cuando hablo, los recuerdos regresan. Y algunos no merecen volver». Patricia sintió un nudo en el estómago mientras leía. Aunque las palabras no eran una confesión directa, insinuaban una historia cargada de dolor. Decidió ser honesta con él, esperando que su apertura pudiera alentarlo a hacer lo mismo. «Mi padre siempre controló mi vida. Cada decisión importante la tomó él. Incluso este matrimonio fue su elección, no la mía. Pero estoy aquí, intentando entenderte, porque quiero que esto funcione». Francisco la observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, tomó el cuaderno y escribió: «¿Y qué esperas encontrar aquí?». La pregunta sorprendió a Patricia. Era directa, como si él cuestionara no solo sus intenciones, sino también las suyas propias. «Quiero conocerte. No al hombre que todos ven desde afuera, sino al verdadero Francisco». Hubo un largo silencio entre ellos. Finalmente, Francisco se levantó y caminó hacia una estantería al fondo del estudio. Sacó una caja de madera y la colocó sobre la mesa. La abrió, revelando un conjunto de fotografías, documentos y cartas amarillentas. «¿Qué es esto?», preguntó Patricia, mirando el contenido con curiosidad. Francisco le entregó una foto en particular, un retrato familiar similar al que Patricia había visto días antes, pero esta vez más revelador.
El hombre de expresión severa era claramente su padre, y la mujer sonriente parecía tener la misma mirada triste que Francisco ahora llevaba consigo. ¿Esa es tu madre?, preguntó con cautela. Francisco asintió y escribió en una hoja. Ella soportó más de lo que debía. Él controlaba todo, incluso nuestras palabras. Aprendí a callar para evitar su ira. Cuando ella murió, el silencio se convirtió en mi única forma de protegerme. Las palabras pesaban como una confesión tardía y dolorosa. Patricia sintió una mezcla de empatía y tristeza mientras las leía. Por fin entendía que el silencio de Francisco no era un simple hábito, sino un mecanismo de supervivencia construido a lo largo de años de sufrimiento. Francisco, lamento mucho que hayas pasado por eso, dijo, tomando su mano con delicadeza. Él no la retiró. En cambio, la miró fijamente y escribió. Nunca hablo de esto. Pero quiero que sepas que no soy quien todos piensan que soy. Mi silencio me define, pero no quiero que me encierre para siempre. Patricia sintió una pequeña chispa de esperanza. Aquel momento, aunque doloroso, era también un paso hacia una conexión más profunda. Sin embargo, sabía que las heridas de Francisco eran profundas, y que necesitarían tiempo para sanar. Estoy aquí para lo que necesites, Francisco. Pero quiero que sepas que no tienes que enfrentarlo solo. Él asintió lentamente, guardando las fotos y cerrando la caja. Aunque la conversación había terminado, Patricia sintió que algo había cambiado. Era un pequeño avance, pero significativo. Ahora entendía mejor el peso que Francisco cargaba, y estaba decidida a ayudarlo a liberarse de él. Esa noche, mientras observaba las estrellas desde la ventana de su habitación, Patricia reflexionó sobre lo que había aprendido. Francisco no solo era un hombre marcado por su pasado, era alguien que había construido un muro para protegerse del dolor. Pero, ¿qué pasaría si ese muro comenzara a derrumbarse? Esa noche, el cielo estrellado que Patricia observaba desde su ventana parecía un reflejo de su mente, vasto, oscuro y salpicado de destellos de esperanza. Los secretos de Francisco, aunque dolorosos, eran un primer paso hacia algo más. Ella sabía que no podía apresurar las cosas, pero estaba decidida a tender un puente entre ellos, incluso si eso significaba hacerlo un paso a la vez. A la mañana siguiente, decidió romper un poco la rutina. En lugar de esperar en el comedor como era habitual, Patricia preparó un desayuno sencillo con sus propias manos, pan tostado, mermelada casera y café recién hecho. Lo colocó en una bandeja y subió al estudio de Francisco, donde, como había anticipado, lo encontró absorto en sus escritos. Buenos días, saludó desde la puerta, con la bandeja en las manos. Francisco levantó la vista, sorprendido por la interrupción. Sus ojos se movieron de la bandeja a Patricia y de vuelta a la bandeja. Ella sonrió, tratando de aliviar la tensión que siempre parecía flotar entre ellos. Pensé que podríamos desayunar juntos aquí. Tal vez sea más cómodo. Él no respondió de inmediato, pero finalmente asintió y dejó su lápiz sobre la mesa. Patricia colocó la bandeja en un pequeño sofá cercano y lo invitó a sentarse a su lado. Era un gesto simple, pero cargado de intención. Mientras comían en silencio, Patricia notó algo diferente en la forma en que Francisco la miraba. No era la mirada distante de siempre, sino algo más suave, casi curioso. Decidió aprovechar el momento para hablar. Sabes, siempre he creído que las pequeñas acciones pueden decir más que 1000 palabras. Tal vez eso es lo que estamos haciendo ahora, dijo con una sonrisa ligera. Francisco frunció el ceño ligeramente, como si estuviera considerando sus palabras, y luego tomó su cuaderno para responder. No siempre sé qué acciones son correctas. Pero estoy intentando aprender. Las palabras le tocaron el corazón. Era la primera vez que él admitía abiertamente su esfuerzo por cambiar. Creo que lo estás haciendo bien. Este desayuno es un buen comienzo, respondió Patricia, buscando reforzar aquella chispa de confianza. Francisco pareció relajarse un poco, aunque todavía mantenía su postura reservada. Terminó su café y escribió otra nota. Gracias por no rendirte conmigo. Sé que no es fácil. No espero que sea fácil. Pero sí espero que valga la pena, replicó Patricia con sinceridad, mirándolo a los ojos. Ese momento marcó un punto de inflexión. Aunque el silencio aún predominaba, había un entendimiento tácito que comenzaba a formarse entre ellos.
Francisco parecía más dispuesto a compartir pequeños fragmentos de sí mismo, y Patricia, paciente y firme, estaba decidida a darle el espacio que necesitaba para abrirse. Días después, mientras caminaban por el jardín juntos, Patricia decidió mostrarle algo que llevaba tiempo guardando, un cuaderno lleno de notas y pequeños fragmentos de historias que había escrito desde joven. Era su forma de conectar con él, de mostrarle que también llevaba su propio mundo interior consigo. «Quiero compartir esto contigo», dijo, extendiéndole el cuaderno. Francisco lo tomó con cautela, como si fuera algo frágil, y comenzó a hojearlo. Su expresión cambió a medida que leía las primeras páginas. Finalmente, escribió en su cuaderno: «Tienes talento. Deberías seguir escribiendo». Patricia sintió un calor en el pecho que no podía explicar. «¿Tú crees?» «Mi padre siempre decía que era una pérdida de tiempo», admitió, bajando la mirada. Francisco negó con la cabeza y escribió con determinación: «No es una pérdida. Es tu voz. No dejes que otros la apaguen». Las palabras de Francisco resonaron profundamente en Patricia. Por primera vez, alguien validaba su pasión sin reservas. Fue un pequeño gesto, pero para ella significaba todo. Decidió que, si él estaba dispuesto a apoyarla, ella también lo apoyaría en su camino hacia la apertura. Esa noche, mientras estaban sentados en la sala, Patricia sacó un juego de cartas que había encontrado en una de las estanterías. «No sé si te gusta jugar, pero pensé que podríamos intentarlo». Francisco arqueó una ceja, intrigado, y asintió con una leve sonrisa. Durante la partida, aunque no hubo palabras, las risas y los gestos llenaron el espacio de una calidez que antes parecía imposible. Era como si, poco a poco, estuvieran construyendo una nueva forma de comunicarse, una que no dependía del habla, sino del entendimiento mutuo. Al terminar la partida, Francisco escribió una última nota antes de retirarse. «Gracias por esto. Hacía mucho tiempo que no me sentía así». Patricia observó cómo se alejaba, sintiendo que estaban avanzando, aunque fuera paso a paso. Sin embargo, sabía que los puentes que estaban construyendo aún eran frágiles. Había mucho por descubrir y por sanar. La pregunta ahora era, ¿cuánto estaban dispuestos a arriesgar para derribar las barreras que quedaban entre ellos? La conexión entre Patricia y Francisco avanzaba lentamente, como un río que encuentra su cauce después de una tormenta. Cada pequeño gesto, cada partida de cartas y cada frase escrita era un paso hacia un entendimiento más profundo. Pero el progreso que habían logrado estaba a punto de enfrentarse a una prueba inesperada. Una mañana, mientras Patricia revisaba los libros en la biblioteca, un sonido inusual rompió la tranquilidad de la mansión, voces firmes y pasos resonantes. Se acercó al vestíbulo y encontró a su padre, don Alberto, de pie junto a la puerta, con su imponente presencia llenando el espacio. Su rostro estaba tan severo como lo recordaba, y su tono no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. «Patricia, necesitamos hablar», declaró sin rodeos. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que su padre no había venido por una simple visita. «Papá, ¿qué haces aquí?», preguntó, manteniendo la voz firme aunque su corazón latía con fuerza. Don Alberto se acercó, ignorando su pregunta. «He escuchado rumores preocupantes. Dicen que te estás olvidando de por qué estás aquí. Este matrimonio no fue un capricho, Patricia. Fue un acuerdo para salvar a nuestra familia. Espero que no lo estés echando a perder por sentimentalismos inútiles». Las palabras cayeron como un golpe. Patricia apretó los puños, sintiendo la mezcla de ira y frustración que siempre la acompañaba en presencia de su padre. Antes de que pudiera responder, Francisco apareció al final del pasillo. Su presencia silenciosa parecía cargar el aire de una tensión diferente, más densa. Don Alberto lo miró con desdén. «Y tú, Francisco, espero que estés cumpliendo con tu parte del trato». Francisco no reaccionó de inmediato. Se limitó a cruzar los brazos y observar a don Alberto con una mirada fría, sin ceder ni un centímetro ante su autoridad. Finalmente, tomó su cuaderno y escribió una frase que entregó directamente a Patricia. «Tu padre no tiene poder aquí. Tú decides». El simple gesto fue suficiente para que Patricia sintiera un estallido de determinación dentro de sí. Miró a su padre con una firmeza que no sabía que tenía. «Papá, ya no soy la misma persona que aceptó este matrimonio sin cuestionarlo. Estoy aquí porque quiero estar, no porque tú lo decidiste». Don Alberto frunció el ceño, claramente sorprendido por la respuesta de su hija.
Patricia, no seas ingenua. Este matrimonio es más grande que tus sentimientos. Es una responsabilidad hacia nuestra familia. ¿Y cuándo fue mi felicidad una prioridad para ti?, replicó ella, alzando la voz por primera vez. Sus palabras resonaron en el gran vestíbulo, cortando el silencio que había acompañado su vida por tanto tiempo. Francisco, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se acercó y escribió rápidamente otra nota, que esta vez entregó directamente a don Alberto. Ella ya no es una niña. Respeta sus decisiones. El rostro de don Alberto se tornó rojo de ira. Esto no es negociable. Patricia, si eliges rebelarte contra mí, las consecuencias serán graves. Pero esta vez, Patricia no se dejó intimidar. Ya estoy enfrentando las consecuencias de tus decisiones, papá. Es hora de que enfrentes las tuyas. El silencio que siguió fue tan denso como la tormenta que se desataba en sus corazones. Don Alberto, claramente desconcertado por la fuerza de su hija, miró a Francisco una última vez antes de girarse hacia la puerta. Espero que no te arrepientas de esto, Patricia. Recuerda lo que está en juego. Sin decir más, salió de la mansión, dejando un eco de sus palabras en el aire. Patricia, aún temblando, sintió el peso de lo que acababa de ocurrir. Francisco, a su lado, le entregó una nota con una sola frase. Estoy contigo. Ella lo miró, y por primera vez, sintió que no estaba sola en su lucha. Pero mientras veía la figura de su padre alejarse por el camino de entrada, sabía que este enfrentamiento era solo el comienzo. Las cadenas que él había puesto en su vida no se romperían tan fácilmente, y el camino hacia la verdadera libertad sería más desafiante de lo que jamás imaginó. El enfrentamiento con don Alberto había dejado una marca profunda en Patricia. Por primera vez en su vida, había alzado la voz contra su padre, rompiendo una parte de las cadenas que la habían mantenido bajo su control. Pero la sombra de aquel hombre seguía presente, y el peso de sus palabras resonaba en su mente. Sin embargo, algo había cambiado. Francisco estaba a su lado, y aunque su apoyo se expresara en silencio, era un pilar en el que podía confiar. Esa noche, mientras se sentaba en la biblioteca intentando distraerse con un libro, Patricia notó que Francisco no había regresado a su estudio como solía hacer. En lugar de ello, permanecía en el jardín, bajo la tenue luz de la luna, inclinado sobre una mesa que parecía improvisada. Intrigada, cerró el libro y salió en su búsqueda. Cuando llegó, vio que Francisco estaba escribiendo en su cuaderno, pero con movimientos más lentos y pausados de lo habitual. Sus hombros, normalmente erguidos y tensos, estaban levemente encorvados, como si el peso de algo invisible los estuviera aplastando. Patricia se acercó con cautela, intentando no interrumpirlo. ¿Puedo acompañarte?, preguntó en voz baja. Francisco levantó la cabeza, sorprendido, y luego asintió. Cerró el cuaderno y lo deslizó a un lado, dejando espacio para que ella se sentara frente a él. Hoy fue un día difícil para ambos, continuó Patricia, buscando iniciar una conversación. Pero no me arrepiento de nada. Por primera vez, sentí que tenía el control de mi vida. Francisco la miró con una mezcla de curiosidad y algo más que ella no logró descifrar de inmediato. Tomó su cuaderno y escribió una frase corta antes de entregárselo. Fuiste valiente. Yo no siempre lo fui. Las palabras la dejaron intrigada. Patricia lo observó con atención, notando la tensión en sus manos mientras jugueteaban con un lápiz. ¿Por qué dices eso? Creo que has sido valiente al enfrentar tu propio camino, incluso en silencio. Francisco negó suavemente con la cabeza y escribió otra nota, esta vez con movimientos más lentos. Mi silencio no siempre fue valentía. A veces fue una forma de esconderme. Mi padre me enseñó a temer. Creí que callar me hacía invisible. Patricia sintió un nudo en la garganta al leer esas palabras. Sabía que Francisco llevaba consigo un pasado complicado, pero esta confesión era más profunda de lo que había imaginado. ¿Es por eso que elegiste no hablar? ¿Para protegerte? Francisco la miró directamente a los ojos, como si estuviera evaluando cuánto podía compartir con ella. Luego escribió. Al principio, sí. Pero con el tiempo, el silencio se convirtió en una prisión. Quiero salir, pero no sé cómo. La sinceridad de esa declaración tocó algo profundo en Patricia. Comprendió que, detrás de la fachada distante de Francisco, había un hombre que luchaba con cicatrices que aún no había sanado. No tienes que hacerlo solo, dijo, tomando su mano con cuidado.
Yo estoy aquí, Francisco. Podemos encontrar la forma juntos. Por primera vez, Francisco no retiró su mano. Permanecieron en silencio por un momento, hasta que él tomó el cuaderno y escribió. Quiero intentarlo, pero tengo miedo. Todos tenemos miedo, Francisco. Yo también lo tengo. Pero a veces, el primer paso es el más difícil, y ya lo estás dando, respondió ella con suavidad. Francisco levantó la mirada y, aunque no sonrió, sus ojos reflejaron una leve sensación de alivio. Patricia sintió que, aunque fuera un pequeño avance, habían derribado otra barrera entre ellos. Antes de regresar a la mansión, Francisco escribió una última nota. Gracias por quedarte. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Patricia reflexionó sobre lo que había aprendido. Francisco no solo cargaba con el peso de su propio pasado, sino también con el miedo a mostrarse vulnerable. Sin embargo, estaba comenzando a abrirse, y ella estaba dispuesta a caminar a su lado en ese proceso. Pero sabía que la apertura de Francisco traería consigo verdades que quizás no estaba preparada para escuchar. ¿Qué más se escondía en los silencios que él guardaba tan celosamente? ¿Y cómo podría enfrentarlos sin perder el equilibrio que estaban construyendo? El aire de la mansión comenzaba a sentirse diferente. Pequeños cambios en la rutina diaria reflejaban el progreso silencioso pero tangible entre Francisco y Patricia. Aunque las palabras aún eran escasas, cada gesto y mirada parecía estar cargado de una nueva intención. Sin embargo, Patricia sabía que el camino hacia la confianza total no sería sencillo, especialmente después de la noche anterior, cuando Francisco dejó entrever su miedo a avanzar. Unos días después, mientras Patricia escribía en la biblioteca, escuchó pasos detrás de ella. Al voltear, vio a Francisco de pie, sosteniendo algo en sus manos. Era su cuaderno, pero esta vez parecía estar lleno de más hojas que de costumbre. Se lo entregó con una expresión que ella no supo interpretar del todo. ¿Qué es esto?, preguntó, tomando el cuaderno con cuidado. Francisco señaló las páginas y escribió una breve nota en un papel adicional. Quiero que leas esto. Es una parte de mí. Patricia lo miró, sorprendida. Sabía que Francisco era reservado, y este gesto representaba un avance enorme. Abrió el cuaderno y comenzó a leer. En sus páginas, encontró fragmentos de su historia, relatos de momentos importantes de su vida, y pensamientos que había guardado durante años. Había descripciones de su infancia, reflexiones sobre el silencio que lo había protegido, y pequeños destellos de esperanza que surgieron tras conocerla. Cada palabra era un reflejo de su vulnerabilidad. Uno de los pasajes la conmovió profundamente. El silencio fue mi refugio, pero también mi castigo. Por años, pensé que si no hablaba, nadie podría dañarme. Pero ahora entiendo que no se puede vivir aislado. Patricia me muestra que hay un mundo más allá de mi miedo, y quiero aprender a formar parte de él. Cuando terminó de leer, Patricia levantó la vista y encontró a Francisco observándola. Esto es increíble, Francisco. Gracias por compartirlo conmigo, dijo, sintiendo un nudo en la garganta. Eres mucho más valiente de lo que crees. Él bajó la mirada, como si no supiera cómo aceptar el elogio. Luego tomó su cuaderno y escribió. ¿De verdad crees que puedo cambiar? No solo creo que puedes. Estoy segura de que ya lo estás haciendo. Esto que has escrito es una prueba de ello, respondió, tocando suavemente las páginas. Francisco asintió, pero aún parecía haber una sombra de duda en su expresión. Patricia decidió aprovechar el momento para reforzar la conexión que estaban construyendo. ¿Te gustaría que escribiéramos algo juntos? Podría ser una historia, algo que nos permita expresarnos de otra manera. Francisco la miró con curiosidad, claramente intrigado por la idea. Finalmente, tomó su lápiz y escribió. Nunca lo he hecho. Pero me gustaría intentarlo. Pasaron las siguientes tardes trabajando juntos en una historia ficticia, cada uno aportando su perspectiva. Para Patricia, era una forma de compartir su pasión por la escritura, y para Francisco, una oportunidad de explorar una nueva forma de comunicación. Aunque el proceso era lento, las pausas estaban llenas de pequeños momentos de conexión, una sonrisa compartida, un gesto de aprobación, o un intercambio de miradas que decía más de lo que las palabras podían expresar. Una tarde, mientras estaban en el jardín revisando sus avances, Francisco escribió una nota que tomó por sorpresa a Patricia. Nunca pensé que podría disfrutar algo así. Gracias por mostrarme que el silencio también puede ser creativo.
Ella sonrió, conmovida. El silencio no tiene que ser un muro, Francisco. Puede ser un puente, si aprendemos a usarlo de la manera correcta. Él la miró fijamente, como si estuviera procesando esas palabras, y luego asintió. Parecía que, poco a poco, estaba comenzando a ver el silencio no solo como una barrera, sino como una herramienta para construir algo nuevo. Sin embargo, mientras Patricia veía el cambio en Francisco, no podía evitar sentir que aún había algo que él no estaba listo para compartir. Había momentos en los que su mirada se perdía en la distancia, o cuando sus manos temblaban ligeramente al escribir ciertas palabras. Sabía que, aunque estaban avanzando, había partes de él que seguían ocultas en las sombras de su pasado. Esa noche, mientras revisaba sus propias notas en la biblioteca, encontró una frase que Francisco había escrito días atrás. Quiero intentarlo, pero tengo miedo. Se preguntó si el miedo de Francisco era solo hacia el cambio, o si estaba relacionado con algo más profundo, algo que aún no había revelado. ¿Qué secretos seguían escondidos en el silencio de su esposo? ¿Y cómo podrían enfrentarlos juntos sin perder el equilibrio que tanto les había costado construir? Los días pasaron, y con cada momento compartido, la mansión, antes fría y distante, comenzó a adquirir una nueva energía. Patricia y Francisco, a través de sus silencios y gestos, estaban llenando el espacio con un tipo de vida que nunca antes había existido allí. Sin embargo, para Patricia, el cambio no estaba completo. Algo dentro de ella le decía que ese lugar podía ser más que un refugio, podía ser un hogar. Una tarde, mientras recorría los amplios jardines con una libreta en mano, Patricia comenzó a hacer anotaciones sobre ideas que podrían transformar la mansión en un espacio más cálido y abierto. No se trataba solo de redecorar, sino de dar propósito a cada rincón. Pensaba en cómo los libros de la biblioteca podían ser compartidos, en cómo los jardines podían recibir a otros, en cómo las grandes salas podían llenarse de voces y risas. Decidida a compartir su visión, buscó a Francisco en el estudio. Él estaba concentrado, escribiendo algo en su cuaderno, pero levantó la vista en cuanto sintió su presencia. «Francisco, ¿puedo mostrarte algo?», preguntó, sosteniendo su libreta. Él asintió y dejó su lápiz a un lado. Patricia se sentó frente a él y abrió la libreta, mostrándole los bocetos y las notas que había estado trabajando. «He estado pensando, esta mansión es increíble, pero siento que tiene tanto potencial que aún no hemos explorado. Podríamos abrirla, darle un propósito más grande». Francisco tomó el cuaderno y escribió. «¿Qué tienes en mente?». «Podríamos organizar eventos culturales, tal vez encuentros literarios en la biblioteca, o incluso abrir los jardines para exposiciones de arte. Este lugar tiene tanto que ofrecer, creo que podría ser una manera de dar algo de nosotros al mundo», respondió con entusiasmo. Francisco leyó las palabras con detenimiento, luego levantó la mirada hacia ella. Había un destello de interés en sus ojos, pero también cierta cautela. Escribió. «Nunca he considerado algo así. Este lugar siempre ha sido mi refugio. ¿Estás segura de que quieres compartirlo?». Patricia entendió la preocupación detrás de sus palabras. Para él, la mansión había sido un escudo, un espacio donde podía esconderse del mundo exterior. Pero ella estaba convencida de que, juntos, podían cambiar eso. «Creo que abrirnos al mundo puede ser parte del proceso de sanación. No se trata solo de compartir el espacio, sino de llenarlo con cosas buenas, con personas que valoren lo que somos». Francisco se inclinó hacia adelante, pensando por un momento, y luego escribió. «Si crees que esto puede ayudarnos, estoy dispuesto a intentarlo». El corazón de Patricia se llenó de gratitud. Sabía lo importante que era para él dar ese paso. «Gracias, Francisco. Estoy segura de que no te arrepentirás». En los días siguientes, comenzaron a trabajar en los primeros cambios. La biblioteca, que había sido el rincón más personal de Patricia, se convirtió en el centro de su visión. Juntos reorganizaron los estantes, seleccionaron libros para compartir y diseñaron un espacio que invitara a la conversación y el aprendizaje. Una tarde, mientras revisaban las estanterías, Patricia encontró un libro con una dedicatoria escrita a mano en la primera página. Era una nota de la madre de Francisco, dirigida a él cuando era niño. «Para Francisco, para que encuentres en las palabras la fuerza que necesitas». Al leerla, sintió un nudo en la garganta. Mostró el libro a Francisco, quien lo tomó con cuidado y lo sostuvo entre sus manos por unos segundos antes de escribir. «Era su manera de decirme que nunca dejara de buscar mi voz».
Y tal vez es hora de que esa voz encuentre su lugar aquí, respondió Patricia, tocando suavemente el hombro de Francisco. Con el tiempo, los jardines también comenzaron a transformarse. Patricia sugirió plantar nuevas flores que representaran los cambios que estaban viviendo. Francisco, quien siempre había cuidado los jardines como su refugio personal, aceptó con entusiasmo. Trabajaron juntos bajo el sol, plantando rosas y lavandas, mientras compartían ideas sobre cómo usar el espacio para eventos al aire libre. Una tarde, después de horas de trabajo en los jardines, Francisco escribió una nota mientras descansaban bajo un árbol. Este lugar ya no se siente vacío. Gracias por eso. No me agradezcas. Esto lo estamos haciendo juntos, respondió Patricia, sonriendo. Sin embargo, mientras la mansión se llenaba de nueva vida, Patricia no podía ignorar las señales que aún veía en Francisco. Había momentos en los que su mirada se perdía, como si reviviera algo del pasado. Sabía que aún había secretos en su interior, y aunque él estaba avanzando, esos misterios seguían siendo un muro entre ellos. Aquella noche, mientras observaban las estrellas desde el balcón, Patricia decidió que no podía forzar a Francisco a compartir más de lo que estaba listo. Pero una pregunta la perseguía: ¿cuánto más debía esperar antes de que él confiara completamente en ella? Las noches en la mansión comenzaban a sentirse diferentes. Aunque el silencio seguía siendo parte de su dinámica, ahora estaba cargado de significados. Cada gesto y mirada entre Patricia y Francisco era una conversación muda que poco a poco construía un puente más sólido entre ellos. Sin embargo, la sensación de que algo seguía sin ser dicho persistía, especialmente en los momentos en los que Francisco parecía perderse en sus pensamientos, atrapado en recuerdos que no compartía. Una noche, después de una jornada agotadora organizando los detalles de los primeros eventos que abrirían la mansión al público, Patricia encontró a Francisco en la estufa, su lugar favorito del jardín. Estaba sentado en un banco, con su cuaderno en las manos y la mirada fija en una planta recién florecida. La escena la conmovió, pero también reforzó su inquietud. Decidió que era hora de abordar lo que ambos habían evitado durante tanto tiempo. «Francisco, ¿puedo sentarme contigo?», preguntó suavemente, temiendo romper el equilibrio del momento. Él levantó la vista, sorprendido, pero asintió y señaló el espacio a su lado. Patricia se sentó y lo observó en silencio por unos segundos antes de hablar. «He notado que hay cosas que aún no me has contado. Y no estoy aquí para presionarte, pero quiero entenderte completamente». Francisco suspiró, un gesto casi inaudible pero cargado de peso. Luego comenzó a escribir lentamente en su cuaderno. Cuando terminó, le entregó la página. «No es fácil para mí. Hay cosas que he guardado tanto tiempo que ya no sé cómo decirlas». Patricia leyó las palabras con atención, sintiendo la carga emocional detrás de cada una. «Lo sé. Y no espero que lo hagas todo de golpe. Pero quiero que sepas que estoy aquí para escucharte, cuando estés listo». Francisco asintió, pero no dijo nada más. En cambio, tomó su cuaderno y comenzó a escribir otra vez, esta vez más despacio, como si cada palabra fuera un esfuerzo monumental. Después de varios minutos, le entregó otra página. «Mi madre siempre decía que el silencio podía protegernos, pero nunca nos enseñó cómo vivir más allá de él. Cuando ella murió, no solo perdí su voz, también perdí la mía. Mi padre llenó ese vacío con su control, y yo aprendí a callar para evitar su ira. El silencio era mi única forma de resistir». Patricia sintió que su corazón se encogía al leer esas palabras. Había imaginado que el pasado de Francisco era complejo, pero enfrentarse a la profundidad de su dolor la dejó sin aliento. «Francisco, no puedo imaginar lo difícil que fue para ti. Pero ahora tienes la oportunidad de cambiar eso. No estás solo». Francisco levantó la vista, y en sus ojos había una mezcla de gratitud y miedo. Escribió nuevamente, esta vez más rápido. «No sé si sé cómo ser alguien más. Pero quiero intentarlo. Por ti». Patricia tomó su mano con suavidad, un gesto que parecía decirle todo lo que las palabras no podían. «No tienes que ser alguien más. Solo tienes que ser tú, y eso es suficiente». Esa noche, decidieron que era hora de comenzar un nuevo capítulo juntos, uno en el que el silencio no sería un escudo, sino una elección consciente, una herramienta para construir algo significativo. Pasaron horas hablando a través de notas, compartiendo recuerdos, miedos y sueños que nunca antes habían expresado. Cada confesión era un ladrillo más en la construcción de un vínculo que se sentía inquebrantable. Sin embargo, a medida que las horas avanzaban,
Patricia no podía ignorar una última pregunta que rondaba en su mente. Había algo en las palabras de Francisco, en la forma en que hablaba de su padre y del control que ejercía, que insinuaba que aún quedaban verdades ocultas, verdades que podrían poner a prueba todo lo que habían construido. Mientras se preparaban para regresar a la mansión, Francisco se detuvo de repente y escribió una última nota antes de entrar. Gracias por no rendirte conmigo. Pero hay algo más que necesito decirte, y no sé si estarás lista para escucharlo. Patricia lo miró, sintiendo como el aire a su alrededor se volvía más pesado. Aunque el miedo intentaba infiltrarse en su corazón, sabía que no podía detenerse ahora. Estoy lista, Francisco. Lo que sea, lo enfrentaremos juntos. Con esas palabras, entraron en la mansión, sabiendo que lo que estaba por venir podría cambiarlo todo. Pero también sabían que, pase lo que pase, ya no estaban solos. La nota de Francisco resonaba en la mente de Patricia mientras caminaban hacia la sala principal de la mansión. Su confesión final había dejado una pregunta latente en el aire, una verdad que ambos sabían que debía ser revelada. Sin embargo, Patricia eligió el silencio, dándole a Francisco el espacio necesario para organizar sus pensamientos. Sabía que forzarlo no traería respuestas, solo más barreras. Ya en la sala, Francisco se dirigió a su escritorio habitual. Encendió la lámpara, que proyectó una luz cálida sobre su cuaderno y los documentos esparcidos allí. Patricia lo observó desde el sofá cercano, su corazón latiendo con fuerza mientras intentaba prepararse para lo que vendría. Cuando estés listo, aquí estoy, dijo suavemente, rompiendo el silencio sin presiones. Francisco asintió, agradecido por la paciencia de Patricia. Tomó su cuaderno y comenzó a escribir, su mano moviéndose con una mezcla de urgencia y cautela. Pasaron varios minutos antes de que levantara la vista y le extendiera la página. Siempre te he dicho que mi silencio era una elección, un escudo contra el mundo. Pero hay algo más. No nací en esta mansión, ni siquiera en el entorno que conoces. Mi familia, mi verdadero origen, está marcado por cosas que no he compartido hasta ahora. Patricia leyó las palabras lentamente, sintiendo el peso de cada una. Su mente se llenó de preguntas, pero decidió dejar que Francisco continuara a su propio ritmo. ¿Qué quieres decir con tu verdadero origen?, preguntó, con un tono que equilibraba curiosidad y empatía. Francisco bajó la mirada, como si el peso de la confesión fuera demasiado para sostenerlo. Volvió a escribir, esta vez más despacio. Mi padre no era solo un hombre controlador. Su poder iba más allá de esta casa. Era un hombre temido, alguien que hizo cosas que no puedo justificar. Durante años, mi silencio no fue solo para protegerme de él, sino para evitar que esas sombras se expandieran hacia otros. Las palabras golpearon a Patricia con fuerza. Aunque sabía que el pasado de Francisco estaba lleno de sombras, no había imaginado algo tan profundo. ¿Qué tipo de cosas hizo tu padre?, preguntó, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Francisco dudó, pero finalmente escribió. Controlaba a las personas, las manipulaba para obtener lo que quería. Yo fui uno de sus instrumentos, aunque era solo un niño. Me usó para cerrar tratos, para forjar alianzas. Su idea de poder era una prisión para todos a su alrededor. Patricia sintió que su pecho se apretaba. Pudo imaginar al joven Francisco, atrapado en un mundo donde no tenía control sobre su propia vida. Pero algo en sus palabras aún parecía incompleto, como si hubiera más que no estaba diciendo. ¿Por qué elegiste contarme esto ahora?, preguntó con suavidad, buscando entender sus motivaciones. Francisco escribió rápidamente. Porque quiero ser honesto contigo. No puedo construir algo contigo si no sabes quién soy realmente. Patricia asintió, sintiendo la sinceridad en sus palabras. Sin embargo, algo en su tono implicaba que había más por decir. Francisco, ¿hay algo más que necesites saber?, él la miró fijamente, su expresión reflejando una mezcla de miedo y resolución. Tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir con más lentitud que antes. Cuando terminó, se la entregó, sus manos temblando ligeramente. Hay personas que aún buscan los restos del poder de mi padre. Yo heredé su fortuna, pero también su legado. Elegí el silencio para evitar que me encontraran, para asegurarme de que no pudieran usarme como lo usaron a él. Pero ahora que estamos construyendo algo juntos, temo que mi pasado pueda alcanzarnos. El nudo en el estómago de Patricia se hizo más fuerte. Las palabras de Francisco no solo eran una confesión, sino también una advertencia.
comprendió que el miedo que él cargaba no era solo a su pasado, sino a las consecuencias que aún podrían manifestarse. Francisco, esto es mucho, pero no voy a huir. Si hay algo que debemos enfrentar, lo haremos juntos. No estás solo en esto, dijo, tomando su mano con firmeza. Por primera vez, Francisco permitió que sus emociones se reflejaran claramente en su rostro. Sus ojos brillaban con gratitud, pero también con una sombra de duda. Escribió una última nota antes de levantarse del escritorio. Hay más que debo contar, pero no quiero abrumarte. Necesito tiempo para mostrarte todo. Patricia asintió, sabiendo que habían llegado a un punto crítico en su relación. Aunque estaba dispuesta a enfrentarlo todo con él, el peso de lo que había aprendido esa noche seguía siendo abrumador. Sabía que el camino que tenían por delante no sería fácil, pero estaba decidida a caminarlo, pase lo que pase. Mientras subían juntos las escaleras hacia sus habitaciones, una pregunta resonaba en la mente de Patricia: ¿qué otras verdades escondía el pasado de Francisco, y cómo podrían afectar el futuro que estaban construyendo? Los días que siguieron a la confesión de Francisco estuvieron marcados por un nuevo tipo de silencio. Ya no era un muro que los separaba, sino un espacio necesario para que ambos procesaran las verdades compartidas. Patricia comprendió que el peso del pasado de Francisco no desaparecería de inmediato, pero también sabía que su conexión era más fuerte que cualquier sombra. Estaban listos para enfrentar lo que fuera, juntos. Una mañana, mientras revisaban los preparativos para el primer evento cultural en la mansión, un mensajero entregó un paquete dirigido a Francisco. Su semblante se tensó al leer el remitente. Patricia, percibiendo su inquietud, se acercó con cuidado. ¿Está todo bien?, preguntó, tocando suavemente su brazo. Francisco negó con la cabeza y comenzó a abrir el paquete. Dentro había una carta y un sobre más pequeño. Leyó la carta en silencio y luego se la entregó a Patricia. Francisco, el tiempo ha pasado, pero hay asuntos que no pueden ser ignorados. Los actos de tu padre dejaron huellas, y algunas personas aún esperan respuestas. Tienes una decisión que tomar: enfrentar el legado que heredaste o seguir escondiéndote. Nosotros estamos observando. J. Patricia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a Francisco, que ahora sostenía el sobre más pequeño con una expresión de incertidumbre. ¿Sabes quién envió esto?, preguntó, tratando de mantener la calma. Francisco asintió y escribió rápidamente en su cuaderno. Es alguien del círculo de mi padre. Pensé que ya no tenían interés en mí, pero parece que he subestimado su persistencia. No podemos ignorarlo, Francisco. Si estas personas están observando, necesitamos saber qué quieren realmente, respondió Patricia con firmeza. Él asintió lentamente y abrió el sobre. Dentro había una tarjeta con una dirección y una fecha. Sin palabras, Francisco se la mostró a Patricia. ¿Vas a ir?, preguntó, temiendo la respuesta. Francisco tomó su cuaderno y escribió: No tengo opción. Si no enfrento esto ahora, nunca podremos avanzar. Patricia lo miró a los ojos, su determinación reflejándose en los de él. Entonces, vamos juntos. No pienso dejarte enfrentar esto solo. El día señalado llegó más rápido de lo que ambos esperaban. La dirección los llevó a un edificio discreto en las afueras de la ciudad. Francisco, vestido con una compostura que ocultaba su nerviosismo, tomó la mano de Patricia antes de entrar. Ella apretó su mano con fuerza, dándole todo el apoyo que podía ofrecer. En el interior, los recibió un hombre de mediana edad con una mirada calculadora. Francisco, es un placer verte después de tantos años, dijo, extendiendo la mano. Francisco no la tomó. En cambio, escribió una nota breve que entregó al hombre. ¿Qué es lo que quieres?, El hombre sonrió, como si hubiera esperado esa respuesta. No te preocupes, no estamos aquí para causarte problemas. Solo queremos cerrar algunos capítulos del pasado. Tu padre dejó deudas, tanto económicas como personales. Pero no queremos venganza, solo resolución. Francisco lo observó detenidamente antes de escribir otra nota. Mi vida no está ligada a las acciones de mi padre. Si buscas algo de mí, tendrá que ser en mis propios términos. El hombre asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta. Eso es todo lo que queríamos escuchar. Ahora podemos proceder a dejar esto en el pasado. La reunión terminó sin incidentes,
pero tanto Francisco como Patricia sabían que el proceso de liberarse completamente del legado de su padre llevaría tiempo. Aún así, al salir del edificio, Francisco escribió una nota para Patricia. Gracias por estar a mi lado. Esto no habría sido posible sin ti. Patricia sonrió, tomando su mano mientras caminaban hacia el auto. No necesitas agradecérmelo. Esto es solo el comienzo de algo nuevo para los dos. En las semanas siguientes, la mansión se convirtió en un centro de vida y comunidad. Los eventos culturales atrajeron a personas de todas partes, llenando las salas con risas, conversaciones y arte. Francisco, aunque seguía prefiriendo el silencio, comenzó a involucrarse más, escribiendo notas que compartía con los invitados y participando en actividades que antes habría evitado. Una noche, mientras caminaban por el jardín iluminado por pequeñas luces, Francisco se detuvo y sacó algo de su bolsillo. Era un colgante en forma de hoja, simple pero hermoso. Lo colocó en las manos de Patricia y escribió en su cuaderno. Un símbolo de lo que hemos construido juntos, algo que creció incluso en medio del silencio. Patricia sintió las lágrimas llenarle los ojos. Es perfecto, Francisco. Como nosotros. Ambos se abrazaron bajo el cielo estrellado, sintiendo que finalmente habían encontrado la paz que tanto habían buscado. Aunque el pasado seguía siendo parte de sus vidas, ya no era una carga que los detenía, sino una base sobre la cual construir un futuro lleno de posibilidades. Si te gustó, te invito a ver más cuentos emocionantes en nuestro canal, dale me gusta, comenta, comparte y sígueme para más historias emocionantes.